Damos paso al profesor Ángel Fuentes Ortiz, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Historia del Arte. Sus investigaciones se centran sobre todo, o empezaron en la vida monástica monacal del paisaje ibérico español, pero últimamente las publicaciones o investigaciones que está llevando a cabo hacen una medida un poco reflexiva en torno a lo que hemos mencionado también en la introducción, el anacronismo en el uso de ciertas obras, donde el hilo conductor fundamental y en el que es experto y por eso está hoy aquí, es la memoria de esos objetos y su utilización o reutilización a través de la historia. Ángel, te agradecemos mucho que estés hoy aquí. Tienes la palabra. Yo vengo a hablarles de una pieza que ejemplifica muchas cosas. Lo primero es que nunca podrán verla de esta manera en la que tienen en pantalla, porque esto es una reconstrucción virtual. Esta pieza, ahora como veremos, no tiene este aspecto, pero como decía, es el ejemplo perfecto primero de la agencia de los objetos, transitando así el mundo de la antropología y de cómo dentro de un sistema en el que pueden ser considerados como objetos agentes, también son susceptibles de que generen incluso el hecho de que se les mutile, para que tengan nuevos significados. También es el ejemplo perfecto de la escasa, por utilizar una palabra del profesor Morais, inviolabilidad de los dones medievales que con absoluta frecuencia eran transformados, resignificados, resemantizados o incluso mutilados, como fue el caso de la obra que vamos a ver. Voy a empezar leyendo una descripción que aparece en una crónica que ya encontramos transcrita en el siglo XIX, que nos dice que el siguiente día, que fue de San Juan Bautista, fue llevado a los hombros por los nobles al monasterio de Miraflores y allí, con paños ricos y grande aparato, hecho lugar para recibir a la gente, porque la casa del monasterio no era edificada, el mismo obispo de Burgos dijo la misa y con mucha solemnidad predicó. Este extracto de la crónica de lo que nos está hablando es del año 1455, cuando tras la muerte del rey Juan II de Castilla, sus restos son llevados desde San Pablo de Valladolid hasta la Cartuja de Miraflores. Pero claro, lo que en realidad nos da la sensación es de que le están recibiendo en un monasterio absolutamente magnificente, lleno de objetos lujosos. En realidad, con lo que recibieron al rey Juan II era con una ruina. Porque en ese momento la Cartuja de Miraflores acababa de ser objeto de un pavoroso incendio que la había consumido prácticamente hasta sus cimientos y había provocado que tuvieran que reconstruirla. En este impasse se recibe el cuerpo de Juan II y a través de todos estos objetos efímeros, casi podríamos decir, daba la sensación de que realmente le estaban recibiendo en una iglesia cuando no había ninguna iglesia todavía en Miraflores. Esto sobre lo que nos hace reflexionar es sobre el carácter de los espacios sagrados, sobre todo de los espacios laicos, de los espacios palatinos, dentro de la corte de los Trastámara. Aquí he traído unas imágenes, todas ellas de las crónicas de Froissart, que bueno, son conocidísimas. Una nos habla del famoso baile de los ardientes, este episodio en el que Carlos VI se le hace una mascarada que acaba en tragedia, porque baja una lámpara y se acaban quemando todos. También vemos un tratado, la tregua de Leulingen, de 1389, en la cual bueno, se hace una paz dentro de la Guerra de los 100 años. También vemos la abdicación del rey inglés Ricardo II o incluso la coronación del rey Enrique II de Trastámara. Si nos fijamos, el iluminador que ha realizado estas imágenes realmente, aunque originalmente no sucedieron en el mismo sitio, las ha situado todas en la misma estancia. Si nos fijamos en la techumbre de madera, nos da a entender que prácticamente todas las estancias son iguales. Y esto de lo que nos habla es de que en la Europa bajo medieval y sobre todo en la corte de los Trastámara, por ser profundamente itinerante, los espacios a veces o casi siempre eran polifuncionales.
Es decir, un mismo espacio podía servir para celebrar un banquete, una tregua, un espacio, o sea, un evento funesto, un funeral, una abdicación, una coronación, simplemente dependiendo de aquellos objetos efímeros que resemantizaban el espacio dependiendo de su propio carácter. Aquí vemos que principalmente lo que ayuda a definir la estancia son tapices o paños bordados. No sabemos exactamente por qué, porque el detalle no permite verlo, pero vemos algunos que tienen historias, otros que tienen inscripciones, otros que tienen heráldica. Es decir, los espacios al final quedaban designados por los objetos que los habitaban. Bueno, sabemos que no debió costarle mucho esfuerzo a los albaceas de Juan II o a los propios monjes de Miraflores que recogieron su cuerpo el montarle esta especie de festín visual para recoger su cuerpo, porque sabemos que dentro de la cámara de los paños de Juan II, al menos en el momento de su muerte, había al menos 20 paños de colgar y muchísimos más que podían ser cielos, suelos, alfombras, palios, etc. En su mayoría, la verdad es que eran casi todos, en más de un 90%, de tema profano. Encontramos muy pocos de tema religioso. Uno de la Anunciación, creo recordar. En el caso de Enrique IV, su heredero, sí que sabemos que tenía muchísimos más tapices y paños, algunos heredados de Juan II y otros que él mismo se encargaría de comprar o que recibiría como dones por parte de otras personas. Es muy interesante que dentro de los inventarios de Enrique IV encontramos un paño con un crucifijo. No sabemos si ese paño era un bordado o era un tapiz. Pero resultaría muy interesante que fuese un bordado, porque bastantes años después, en la colección, bueno, en el inventario del noble Miguel Martínez de Luna, que murió en 1595, encontramos un retablo pequeño con un crucifijo bordado de terciopelo negro, con sus puertas pintadas y con la heráldica de los Luna y los Arellanos. Claro, aquí ya no nos encontramos con la denominación de un paño, de un tapiz, sino un retablo bordado. Claro, ¿cómo sería este retablo bordado? Esto que tienen aquí es el tapiz de la crucifixión, de la Chaise Dieu, que no representa materialmente lo que da la materialidad, valga la redundancia, de un bordado. Esto quizás es un poco más exagerado, pero les he traído aquí una cruz bordada del Museo de San Pedro en Salzburgo para que veamos que el bordado es una técnica mucho más transmaterial. El bordado da unos efectos, produce unas sensaciones que el tapiz, por ser un elemento tejido de una sola vez, es a veces imposible que nos dé. En este sentido, claro, podemos entender para qué se realizaban estos retablos bordados, que por cierto tenemos muy pocos ejemplos de ellos dentro de la Edad Media hispana y europeos. Pues, bueno, por una parte podemos entender que podrían servir para la devoción privada, en la línea de la ya casi tan manida devotio moderna, como este que tenemos en pantalla, que no tiene unas dimensiones demasiado grandes, tendrá unos 60-70 centímetros de altura y que copia perfectamente un tríptico de la época. De hecho, incluso en algún momento se pegó sobre unas tablas y se puede abrir y cerrar. Pero resulta mucho más sugerente el pensar en que estos retablos bordados también podrían tener otra función más pública, sobre todo en el caso de los que tenían un tamaño mayor. Y es que, como decía, la corte trastámara era itinerante. Esto es algo que es perfectamente conocido. No tenían capitales, ellos podían estar un día en Segovia, otro día en Burgos, y esto requería también de una manera de representar el orden sagrado y el orden real a través de instrumentos efímeros. En este sentido también podemos entender el hecho de que a los reyes castellanos, no solo a los reyes castellanos, también a algunos nobles importantes, los papas les dieran el privilegio de utilizar altares portátiles. Esto lo que nos indica es que podían dar misa en cualquier momento y en cualquier lugar, pero claro, para dar una misa en cualquier momento y en cualquier lugar también necesitas un entorno apropiado.
Es decir, pudieron servir estos retablos bordados o incluso tejidos, porque también los hay con la técnica del tapiz, para estas ceremonias de una corte trastámara que era constantemente itinerante. Bueno, hechas estas reflexiones, les traigo la imagen de lo que podríamos ver hoy si nos vamos hacia la pieza que da título a esta intervención, que es el retablo bordado de Enrique IV. Hoy lo que tenemos es un frontal de altar. De hecho, ni siquiera sabíamos que era un retablo bordado hasta hace apenas unos meses. Eso sí, era una pieza que había tenido mucha fortuna dentro de la historiografía porque era considerado como una de las grandes piezas del bordado hispano-medieval, hasta tal punto que había sido la portada de un montón de publicaciones dedicadas a las trastámaras, etc. Bueno, lo que nos decía la tradición es que era un frontal. Originalmente se había pensado que podía ser del rey Enrique II, porque aparecía en los inventarios del monasterio de Guadalupe como el frontal del rey Enrique el Viejo. Luego nos dimos cuenta de que en realidad el Viejo no hacía referencia a Enrique, sino al bordado, y obviamente viéndolo uno se da cuenta de que esto no puede proceder de una donación de Enrique II, y se atribuyó, ya con más tino, a una dádiva del rey Enrique IV. En lo que sí habían coincidido los expertos en el bordado, entre los cuales yo no me incluyo, por supuesto, es en que estaba formado por varias piezas. Es decir, había una parte superior que había sido añadida con una cenefa para adaptarlo a la forma del altar del monasterio, del templo del monasterio de Guadalupe, y dos piezas laterales que también le habían sido añadidas precisamente para indicar esta procedencia real. Es decir, solo la parte central sería la que habría donado Enrique IV. Claro, esto nos habla también del poder del monasterio de Guadalupe para poder transformar estos objetos, porque un cambio como este no se podría haber hecho en cualquier lugar. Era necesario que hubiese artesanos especializados en el mundo del bordado para que pudieran conformar una pieza como esta. Y los talleres de bordado del monasterio de Guadalupe también estaban considerados como uno de los más importantes de la corona de Castilla. El caso es que analizando la parte que técnicamente debería ser la original, donada por Enrique IV, pues nos dimos cuenta de que presentaba incongruencias que asombrosamente en las cuales nadie había reparado en los últimos 300 años. Y es que, si se fijan, las escenas no parecen coincidir. Es decir, en el centro, no sé si se ve la flecha, sí, hay una escena con el nacimiento y a los lados está el anuncio de los pastores y la visita de los Reyes Magos, pero luego en la parte de abajo hay como dos partes verdes en las que se ha querido simular un prado que, si os fijáis, se ve incluso que están recosidas y que han tenido que ser añadidas partes para que esto tuviera una apariencia uniforme. Además, incluso las dos partes superiores también se ve que no cuadran con la escena que está en el centro. Y, sin embargo, sí que parecen coincidir con un tejado que, a todas luces, parece ser que fue el que estaba en la parte de arriba de esta escena. Bueno, a partir del análisis de la materialidad del bordado y de la propia iconografía de las escenas, pues al final lo que hicimos fue tratar de recomponer cómo hubiera sido originalmente este bordado donado por Enrique IV. Quitamos los lados, añadimos las escenas, quitando ahora sí esas dos partes que nunca pertenecieron al bordado original, y en la parte de arriba ponemos la parte que faltaba, y la parte de las bóvedas ya la he reconstruido yo porque hay parte que falta. Eso sí, la he reconstruido teniendo en cuenta otros modelos similares de la época. Es decir, la parte superior debió ser muy parecida a esto que estáis viendo en pantalla. Claro, lo que tenemos aquí es completamente diferente al formato del frontal de altar y, por lo tanto, tuvo que tener una función, un uso totalmente diferente a la de un frontal de altar. Claro, podemos comparar esta pieza con otras obras de la época no realizadas con la misma técnica,
como este retablo tejido del nacimiento de Cristo, que se encuentra en el Museo de Colecciones Reales, no siempre expuesto, por razones obvias, pero cada cierto tiempo, por lo menos hace un año, estaba colgado allí, que fue una donación del rabino mayor de Castilla a Isabel la Católica en 1492, precisamente con motivo de la conversión al cristianismo, y que además, curiosamente, esa conversión se produjo también en el baptisterio del monasterio de Guadalupe. Pero lo que nos interesa, más allá de la pertenencia a la reina o del uso que le pudiera dar la reina a este retablo tejido, casi podríamos llamarle, es que depende absolutamente de los modelos que se estaban haciendo en Flandes en ese momento, pero no para los tapices, sino para los retablos. Es decir, es lo que se conoce como el retablo de T invertida. Pero vamos, que muchísimos trípticos, muchísimos retablos de la época procedentes de Flandes, que es donde nace esta tipología, tienen esta forma. Si nos vamos al mundo de estos retablos tejidos o bordados, lo primero que nos damos cuenta, como ya decía antes, es que prácticamente hay muy pocos ejemplos conservados. Uno de los más excepcionales, precisamente, se encuentra, o más bien se encontraba, en Castilla, que es este retablo bordado de Pedro de Montoya, que hoy día se encuentra en el Art Institute de Chicago, que fue una promoción del obispo Pedro de Montoya, un personaje que desde luego tiene ya su propia importancia. Él fue el que terminó las obras de la Catedral de Burgo de Osma, hizo las murallas de la ciudad, fundó hospitales, tuvo una de las bibliotecas más importantes de Castilla en ese momento, fue el que encargó el famoso Fortalitium Fidei de Alonso de Espina. Y lo que sí que sabemos es que aunque el formato del retablo podría tener que ver vagamente con los modelos emanados de Flandes, realmente esto es una obra que se hizo en Castilla. Es decir, para 1460-65 ya había artesanos especializados del bordado que podían copiar estas tipologías y además, de nuevo, supone el ejemplo perfecto de lo que ahora nos gusta llamar objetos transmateriales. Porque aunque sea un retablo bordado, imita completamente las características de un retablo de madera y pintura. De hecho, vemos los bordados centrales que parece que simulan pinturas, con unos armazones, con unos pináculos que incluso tienen su relieve, y habría que ver cómo funcionarían a la luz de las velas, porque claro, los hilos con los que están tejidos son hilos de oro, pero es que incluso tiene un elemento que es absolutamente inservible dentro de un tapiz, que es un guardapolvo. Se ha fingido incluso el guardapolvo de un retablo, aprovechando, ahora sí, para además poner las armas del obispo Montoya. Claro, dentro del mundo europeo, porque no todos estos retablos tejidos acabaron en Castilla, aunque es sorprendente que muchos de ellos sí, nos encontramos también otro ejemplo, que es el retablo de las tres coronaciones de la Catedral de Sens. Este donado por el arzobispo de Lyon, Carlos de Borbón, probablemente al final de su vida, y que de nuevo vuelve a mostrar esta forma y casualmente o no tuvo un destino prácticamente idéntico al del retablo bordado de Guadalupe. Durante gran parte de su vida fue transformado en frontal de altar, estuvo expuesto en la catedral y no fue, de hecho, hasta 1928 cuando en el taller de los gobelinos se recompuso, así es como estaba la otra parte con esto que es de otra época, se recompuso y se le dio la forma que tiene actualmente. Es decir, estos retablos tejidos y bordados, a veces, cuando perdían su función original, eran fácilmente transmutables para convertirse en otros objetos que tenían unos significados y unos usos nuevos. Claro, podemos pensar, este retablo bordado se hizo en Flandes y viajó hasta Castilla, fue comprado desde Castilla a Flandes, se hizo en Castilla. Ambas cosas se habían propuesto hasta el momento, incluso que podía haber sido realizado por el mismo taller de bordadores de Guadalupe. La realidad es que los últimos estudios parecen indicar que su procedencia es foránea y que su procedencia
es de Flandes y que estuvo vinculada a un prestigio muy especial. Primero, y aquí yo no tengo nada que decir, porque yo no soy especialista en el bordado medieval, pero sí que otros especialistas han puesto en relevancia que las técnicas utilizadas en el bordado de Guadalupe y en otros bordados que se hacían en Flandes son prácticamente las mismas. Y digo técnicas porque en un mismo bordado se aplicaban hasta 10, 12, 15 técnicas diferentes. Entre ellas, por ejemplo, la del ornué, que es un tipo de técnica en la que se entrelaza la seda con el oro y da lugar a efectos absolutamente extraordinarios, que se podría ver, por ejemplo, en este mantel o, por ejemplo, en esta capa, o la manera de realizar las sombras, la manera de realizar los bordados del fondo, incluso la labor de patchwork, que a veces aparece en estos bordados, es completamente compatible con lo que estaban haciendo en los talleres de Flandes en este momento. Y además hay otra cosa bastante indicativa que también había sido pasada por alto en los últimos años, y es que la manera de representar las escenas que encontramos dentro de este retablo bordado es absolutamente consecuente con lo que se estaba haciendo en el taller de Van der Weyden. Aquí tenemos dos imágenes, una que es los desposorios, es una tabla que se atribuye al taller de Van der Weyden que se encuentra en la Catedral de Bruselas, y aquí la imagen del bordado de Guadalupe, para que veamos que, por supuesto, no es una copia literal, la copia en la Edad Media raramente era literal, pero la organización de las figuras, todo es muy similar. Lo mismo se podría decir con la escena central, ahora recompuesta, que nos recuerda a obras como este retablo de la Natividad del Metropolitan Museum of Art, en el cual han copiado la escena, han copiado un poco muchos de los recursos, pero también han copiado algunas figuras al pie de la letra. El ángel, si os fijáis, es exactamente el mismo en las dos escenas, y esto no puede ser una coincidencia. En este sentido, sabemos que el taller de Van der Weyden en Bruselas era un taller amplísimo y que trabajaba sobre muchos soportes. Y muchos de ellos no tenían que ver estrictamente con la pintura. Trabajaban la escultura, trabajaban el dorado, la escultura en piedra, la escultura en madera e incluso también trabajaban en el mundo textil. Trabajaban los tapices y trabajaban los bordados. De hecho, sabemos que la guilda que agrupaba el gremio de los pintores en Bruselas era la misma que la que agrupaba el gremio textil. Sabemos, de hecho, que hubo tapices que salieron directamente de cartones del entorno del taller de Van der Weyden, como por ejemplo este, de la Justicia de Trajano y Erquimbaldo, que originalmente copiaba unas tablas que se encontraban en el Ayuntamiento de Bruselas, que se quemaron, pero que sabemos que sus cartones venían directamente del taller de Van der Weyden. Claro, además, si tenemos en cuenta que la guilda de Bruselas, tanto para pintores como para el mundo del bordado, era especialmente proteccionista, hasta el sentido, o sea, hasta al momento en el que en algún momento se detectaron que se estaban haciendo copias de cartones para reproducir esta Justicia de Trajano y Erquimbaldo fuera de Bruselas, y mandaron quemarlos. Es decir, solo se podían utilizar cartones que emanaran del propio taller de la ciudad, pues nos habla de que una obra como el bordado de Guadalupe, pues es muy probable que sus diseños, sus cartones, viniesen directamente del taller de Van der Weyden. Claro, esto nos ayuda a reinterpretar también el famoso gusto flamenco que se ha atribuido a cortes como las de Juan II o Enrique IV. Sabemos que Juan II tenía especial predilección por el mundo flamenco. En concreto, sabemos que durante su reinado se documenta la llegada a Castilla del famoso tríptico de Miraflores, que en los propios inventarios de la Cartuja de Miraflores aparece ya nombrado en la época como el magno y famoso flandresco.
Es decir, ya había una noción de prestigio para este pintor durante su vida, pero además no solo el tríptico de Miraflores, sino que por esta época o un poco posteriormente sabemos que llegaron también a Castilla obras como La Madonna Durán, que no sabemos exactamente cómo llegó, pero que se ha vinculado al entorno de los Mendoza, o incluso llegaron artífices que venían procedentes directamente del propio taller de Van der Weyden, como Egas Koeman, que realizó obras por toda Castilla, pero algunas de ellas absolutamente deudores de las composiciones que estaba haciendo su maestro en Bruselas. Si volvemos al uso que se le pudo dar a objetos como el retablo de Enrique IV, por supuesto, el primero era el de retablo itinerante. En una corte itinerante, tú vas a una ciudad, te llevas un retablo y puedes montar en un espacio, en cualquier recinto, una capilla con el decorum que requiere. Pero sabemos que en otros casos, al ser donados, estos objetos también adquirían nuevos significados que podían tener un carácter más permanente. En este caso sabemos que Diego López Pacheco, ya posteriormente, ya a principios del siglo XVI, mientras el monasterio del Parral en Segovia, que originalmente fue concebido para ser panteón de Enrique IV, pero que finalmente sería el panteón de los Pacheco, y que por supuesto no tenía el aspecto que vemos aquí ahora mismo, no solo por el descarnado de los muros, que esto le haría saltar las lágrimas a cualquier persona de la Edad Media que lo viera, sino porque en esta época no tendría retablo, o al menos no un retablo tan espectacular como este. Bueno, pues sabemos que Diego Pacheco donó una serie de tapices que tenían como temática el credo de los apóstoles y que recientemente María Teresa Chicote ha localizado al menos uno de ellos, ¿no?, en el Fine Arts de Boston, pudieron servir como retablo efímero hasta la conclusión de las obras de la Iglesia, que se demoraron muchísimo, no solo por la grandeza de la obra, sino por las propias vicisitudes del monasterio en esos años, y que, como digo, podían haber servido como retablo mientras no había un retablo propiamente dicho. Pues en esta línea tenemos que entender la donación del retablo bordado de Enrique IV al monasterio de Guadalupe. Claro, el monasterio de Guadalupe, al igual que el Parral, no era un monasterio cualquiera, era un lugar de una presencia trastámara absoluta. Había sido fundado con real patronato precisamente por Juan I y había seguido recibiendo dones, regalos de todos los trastámaras hasta Enrique IV. Pero claro, Enrique IV en concreto, quizá porque su madre ya había elegido enterrarse en ese lugar, quizá porque era uno de los lugares de enterramiento más codiciados de todo Castilla, o quizá porque la coyuntura para enterrarse en el Parral no era la más adecuada, pues acabó decidiendo enterrarse en Guadalupe. En este sentido, encontramos mucho más sentido, valga la redundancia, al don de Enrique IV al monasterio de Guadalupe, porque cuando él decide enterrarse aquí, lo que hace es convertir la capilla mayor, que ya tenía el sepulcro de su madre, en un espacio absolutamente enriqueño. Pero claro, dentro de todo este espacio, dentro de esta escenografía funeraria total, ¿qué fortuna o qué lugar podía ocupar un retablo bordado como este, que desde luego debería estar entre las posesiones más preciadas de Enrique IV antes de su muerte? No hace falta que señale aquí lo costoso que era realizar estos retablos bordados. Si ya un tapiz no era especialmente barato, los retablos bordados eran quizá una de las piezas más caras de realizar de toda la Edad Media. Pues esto es lo que explica precisamente que los monjes del monasterio de Guadalupe, que eran unos excelentes gestores no solo de la conciencia de los poderosos, sino también de su memoria, y ya lo habían demostrado en multitud de lugares, no solo en capillas funerarias a lo largo de todos los monasterios que tenían en la corona de Castilla, de Aragón y de Portugal, pues decidieron transformar este bordado. Para ello lo tuvieron que mutilar, por supuesto, pero gracias a esta mutilación
el bordado podía adquirir un protagonismo que hubiera sido imposible si no lo hubieran hecho. ¿Por qué? Porque esto que están viendo en pantalla realmente es una especie de recreación de 1500, con un poco de fantasía, de cómo era la iglesia del monasterio de Guadalupe, con un gran retablo, con sepulcros, entre ellos sepulcros reales, con un montón de exvotos llenando las paredes, con pinturas, con esculturas, con joyas, con, bueno, un espacio absolutamente saturado de información. El retablo de Enrique IV en cualquiera de estos lugares habría pasado absolutamente, bueno, no habría pasado desapercibido, pero desde luego no hubiera tenido la importancia que probablemente Enrique le hubiera querido dar o que los propios monjes le hubieran querido dar. Pero claro, al mutilarlo y darle la forma del frontal de altar del templo guadalupense, conseguían dos cosas. Primero, situarlo en quizá el que fuera uno de los lugares más destacados de una iglesia que estaba absolutamente saturada de lugares y, por otra parte, también de manera simbólica estaban acercando la salvación del monarca a su propio espacio funerario. También podría entenderse como una forma de acercar la presencia del rey al propio altar donde se estaba dando la misa. Sabemos que este espacio, en el momento en el que se empieza a configurar, después de la vida del rey Enrique, pero probablemente él dejó dicho cómo tenía que ser dispuesto, pues debió ser algo absolutamente espectacular, más incluso de lo que ya es el retablo que hizo Juan Gómez de Mora a principios del siglo XVII, que sustituyó todo el proyecto medieval realizado en el último tercio del siglo XV, que también contaba con las esculturas de los reyes, contaba con unas tribunas, contaba con un grandísimo retablo que además tenía en el centro el icono de la Virgen de Guadalupe, que tenía especial, a la cual los Trastámara tenían especial devoción, y habían convertido pues, todo este espacio de la cabecera del templo en un espacio enriqueño, no solo a través de esto, sino a través de otras donaciones del monarca, porque sabemos que él donó al menos dos grandes relicarios, uno de ellos de más de 2 metros de altura, que tenían sus armas y estaban dispuestos allí. Bueno, realmente con todo este inteligente transmutación, no sé cómo voy de tiempo. Vale. Con toda esta transmutación del bordado, al final lo que se estaba consiguiendo era algo que hubiera sido imposible manteniendo el bien en su estado original, aunque esto significara mutilarlo. Desde luego, más allá de la ostentación cortesana, el estudio de estos artefactos textiles, y especialmente del bordado de Enrique IV, que conocemos desde hace muy poco, pues nos obliga a reevaluar... ¿El qué? Ah, vale. No, pues sí, ya termino. Pues nos obliga a interrogar, a reevaluar la naturaleza de la presencia real, de la presencia de los reyes dentro de una corte itinerante como la de los Trastámara. Una presencia que no se anclaba exclusivamente en la presencia de la arquitectura, sino también en la movilidad y en la resemantización ritualizada, muchas veces, de los espacios a través de los bienes de lujo. Para una corte en constante movimiento, la posesión de estos bienes móviles resultaba fundamental, porque permitían de reproducir de manera instantánea el orden sagrado y la majestad real en cualquier lugar en el que pararan, ya fuera este un campamento militar, una estancia palaciega o un monasterio en construcción. En este sentido, el retablo bordado de Enrique IV, cargado no solo de importante valor material, que era evidente, ya solo el oro al peso que tenía ese retablo debía valer miles de maravedíes, no solo era valorado por su materialidad, sino también por el prestigio de su procedencia flamenca, y además por el hecho de que estuviera vinculado al taller de Van der Weyden, el magno flandresco que ya llamaban en los inventarios de Miraflores de la época. Pero, claro, al ser despiezado y reensamblado en Guadalupe, el objeto, por una parte, perdió su forma flexible, pero ganó una conmemoración, una función conmemorativa perenne, inscribiendo la memoria física del rey en el núcleo inamovible de una de las más espectaculares escenografías funerarias de Castilla. En definitiva, esta anécdota
debería hacernos reflexionar sobre la eficacia última de los bienes de lujo medievales, la cual no residía únicamente en su coste o en su exquisita materialidad, sino también en su capacidad para ser continuamente resignificados y transitar entre las esferas de lo cotidiano y lo sagrado. Y con ello se nos recuerda, además, que la historia del poder y de la piedad en la Edad Media no se escribía solo a través de la palabra o de la solidez de la piedra, sino también a través de los finos, pero por ello también flexibles, hilos del bordado. Muchas gracias.